Estás escuchando el episodio 51 de Ni de aquí ni de allí, un podcast para quienes se sienten de todas partes y de ninguna. Soy Michelle, nací en Ecuador, crecí en Barcelona y viví 5 años en Alemania, en donde comencé este podcast. En este episodio converso con Leni Álvarez y Marta Vázquez, dos mexicanas científicas emprendedoras que inspiran con su energía y que desde Barcelona impulsan Latin Hub, una red que conecta, visibiliza y acompaña a mujeres migrantes que emprenden. Con ellas exploraremos cómo su fascinante trayectoria académica y científica las llevó a la creación de este proyecto tan especial. Pero antes de pasar a la conversación, quiero contarte algunas novedades. Ni de aquí ni de allí sigue creciendo. De cara a la próxima temporada grabaremos algunos episodios en espacios que nos abren sus puertas, como centros culturales, librerías e incluso escuelas de belleza. Si conoces un espacio o quieres proponer uno, puedes escribirnos a través del formulario que encontrarás en las notas del episodio o enviarnos un mensaje en Instagram. Recuerda que este proyecto se construye contigo. Si también quieres compartir tu historia, proponer un tema o simplemente saludar, espero tu mensaje. Muy pronto lanzaremos la newsletter del podcast, un boletín mensual donde compartiré novedades, reflexiones, recursos y seguramente lo que pasa detrás de los micrófonos. Así que si no te la quieres perder, suscríbete. Y si quieres apoyar económicamente este proyecto, puedes invitarnos a un café virtual en Buy Me a Coffee o hacer una donación por PayPal. Como siempre, encontrarás todos los enlaces que he mencionado y los que mencionaremos, además de otras formas de contacto, en las notas de este episodio. Hoy estamos con Leni Álvarez Falcón y Marta Vázquez, dos emprendedoras mexicanas que han residido mucho tiempo en Barcelona. Últimamente Marta está teniendo unos cambios, pero el proyecto que nos van a presentar hoy está localizado aquí en Barcelona. Y hoy han venido a hablarnos un poco de qué es el Latin Hub, de cómo surge la misión que tienen con este proyecto, pero también sobre sus perfiles, que es lo que a mí me interesa muchísimo porque son las primeras mujeres científicas que pasan por el podcast y eso me hace muchísima ilusión. Ya se lo dije cuando tuvimos la primera toma de contacto. Vamos a empezar esta primera parte del episodio hablando sobre su trayectoria académica y como científica, y luego la segunda parte del episodio hablaremos sobre esta parte emprendedora que está también conectada con ser mujer migrante en Barcelona y ser parte del tejido emprendedor de esta ciudad. Así que vamos a comenzar primero con Leni. Leni, muchas gracias por venir a Ni de aquí ni de allí. Yo te he presentado así general de información básica de que vienes de México, pero me gustaría saber cuánto tiempo llevas en España, qué te trajo aquí y bueno, en qué especialidad. He dicho ciencia, pero la ciencia es como muy amplia también. Entonces, también si nos podías contar un poco sobre ese recorrido. Hola Michelle, gracias por invitarnos. La primera vez que vine a Barcelona fue en 2013. Vine a una estancia postdoctoral en la Universidad de Barcelona. En el 2015 terminó mi estancia y bueno, mi plan era regresar a México y continuar mi vida académica y en la investigación, pero pasaron cosas en mi vida y conocí a la persona que hoy es mi pareja y decidí regresar al siguiente año, pues para continuar con esta relación y me surgió la necesidad, creo, de también de reinventarme, ¿no? De la ciencia había sido mi objetivo, mi vida muchísimos años, ¿no? Más de una década. Pero tenía otras curiosidades y también empecé a cuestionar el mundo de la ciencia. Entonces fue para mí regresar a Barcelona
comenzar una relación y también comenzar como una nueva etapa en mi vida profesional. Yo me especialicé, hice un doctorado en química física, hacía algoritmos computacionales para estudiar las reacciones químicas. Es decir, bueno, utilizaba diferentes herramientas matemáticas y computacionales para simular cómo las moléculas, los átomos se movían y poder predecir cuál iba a ser su comportamiento y pues a partir de ello pues formular soluciones, formular posibles nuevas reacciones, todo esto en el ámbito de la química ambiental. Entonces, bueno, cuando regresé a Barcelona, bueno, fue un reset de mi vida. Y bueno, empecé a hacer otras cosas. Para poder estar aquí legal, decidí estudiar un máster en Historia y Comunicación de la Ciencia en la UAB, que me encantó porque también me abrió y vino a confirmar muchas de las cosas que yo pensaba o cuestionaba ya acerca de la ciencia, de cómo se creaba socialmente la ciencia. Y bueno, también ahí la carrera es conseguir estar legal aquí, ¿no? Porque no podía tener una visa de estudiante por mucho, bueno, no podía estar pagándome másters uno tras otro. También necesitaba pues trabajar, ya no solo para generar recursos, porque, bueno, me había venido con mis recursos, mi pareja me estaba apoyando también, pero bueno, al final eres una mujer que ha sido independiente muchos años y que de hecho parte de estudiar, de ser profesional, pues es también esto, ¿no? Ser una persona, una mujer independiente. Entonces, bueno, también estuvo ahí el estire y afloje con el tema residencia. Me tardé 2 años en los que estuve, bueno, haciendo cosas porque de manera paralela a mí siempre me ha gustado las ciencias orientales, en especial pues el yoga, el ayurveda, entonces iba haciendo cositas ahí, ¿no? Que me dejaran, bueno, además que me gusta hacerlas y compartirlas, pues que también me dejaran entradas. Finalmente, bueno, tengo la residencia, puedo trabajar legalmente, que era algo que yo quería y que necesitaba. Me tengo que reinventar profesionalmente, dado mi bagaje en algoritmos, en números, en lo computacional, pues para mí lo más fácil fue reciclarme en ciencia de datos, que fue lo último que estuve haciendo durante 4 o 5 años. Y finalmente, bueno, durante todo este tiempo pues he estado haciendo cosas paralelas, emprendiendo pequeños proyectos y un día, bueno, conocí a Marta, ¿no? La conocí en un networking de mexicanos. Hubo una conexión, creo que una conexión muy bonita desde el primer momento y a partir de ahí ella me invitó a colaborar con la red global de Mexicanos, capítulo Barcelona, donde había un área de emprendimiento, ¿no? Y como yo venía haciendo pequeñas cosas, pues dije, pues vale, bien, me aviento. Y a partir de ahí, Marta y yo, además de interactuar personalmente, pues empezamos a interactuar en esta red y con esta visión, ¿no? Del emprendimiento, ¿no? Te adelantaste la pregunta que les iba a hacer, ¿cómo se conocieron? Y bueno, ya me dijiste en el working. Entonces ahora vamos a pasar a Marta. Marta, muchas gracias por también estar aquí hoy, a pesar de la diferencia horaria. También te vuelvo a hacer las mismas preguntas que a Leni. ¿Cuánto tiempo estuviste en España? ¿Qué te trajo a España? Y también como científica, ¿en qué estás especializada? Y como empresaria, emprendedora, vamos a conectar aquí la historia con Leni en este espacio de networking que se conocieron. ¿Qué las unió? Entonces me gustaría saber qué fue eso que las hizo como encontrarse mutuamente y decir, vale, esta es una persona con la que quiero colaborar y tener un proyecto tan inspirador como el que están haciendo con Latin Hub. Gracias, Michelle, gracias por la invitación y por abrir el espacio a hablar de ciencia, porque justamente es algo que nosotros desde la asociación civil de la cual formamos parte siempre estamos como apelando, ¿no? A que haya estos espacios para que se visibilice el trabajo de la mujer en la ciencia y que se conozca también más allá de la trayectoria profesional, qué hay detrás, ¿no? O sea, para mí ha sido interesante saber qué hizo esta mujer o qué ha atravesado, qué ha transitado para llegar a donde está. Entonces, muchas gracias por este espacio. Yo llegué a Barcelona en 2009 con la intención de estudiar un máster. Mi vida en Barcelona todos estos años han estado, no sé cómo explicarlo, pero para mí ha sido como una serie de causalidades, serie de cosas que se han venido encontrando en el lugar y en el momento
que me han llevado a estar ahí pues todos estos años. Yo llegué con la intención de estudiar un máster oficial en investigación, desarrollo y control de medicamentos en la Facultad de Farmacia de la UB. Mi intención hasta entonces era solamente ir por un año y volver a México. De hecho, solo llevaba mi boleto de avión porque lo tenía muy claro. Dije, no, yo solo voy a Barcelona a estudiar, termino el trabajo de final de máster antes de verano y yo vuelvo en 9 meses, ni siquiera un año. Ya tenía yo como todo muy planeado. Entonces, también es importante mencionar que yo llego a Barcelona para estudiar el máster sin ninguna beca, sin ningún apoyo, más que con mis recursos propios. Mi intención de hacer este máster era para enfocarme justamente en el sector farmacéutico. Era un sector que a mí me llamaba la atención desde que estaba estudiando la carrera, pero en el cual no había trabajado. Yo comencé a trabajar en otro tipo de sector, en ámbitos muy concretos, como es la implementación de sistemas de calidad, validación de procesos y en otros sectores. Me interesaba entrar en el sector farmacéutico y en ese momento, pues, la opción que tenía para hacer ese cambio era especializarme en ello. Entonces, yo tenía ya 8 años en el sector laboral y fue para mí también volver de nuevo a las aulas. Había muchos componentes. Uno de ellos, la carrera que había trazado cuando recién egresé y la trayectoria que tenía, me permitía, por una parte, tener acceso ya a consolidar una carrera en México. De hecho, en la misma empresa donde estaba, era como muy claro, bueno, pues ya tienes esta trayectoria, después lo que te toca es ser gerente de calidad o algo así. Pero eso no sentía que era lo que yo quería hacer. En realidad tenía otras expectativas. Primero, cambiar de sector. También tenía intención de tener una experiencia internacional, es salir del país, estudiar en otro ámbito. Y fue algo que en el último año, de hecho, estuve creo que 2 años, así como un poco definiendo todo, dándole vueltas hasta que llegó el momento y dije, ya lo tengo claro, es así, renuncio a mi trabajo, me voy. Entonces era un poco inverosímil para la gente que estaba a mi alrededor, de hecho a la gente con la que trabajaba, como que, ¿cómo te vas? O sea, tienes ya aquí todo consolidado, ¿por qué te vas? O sea, aquí podrías tenerlo todo y decides irte. Y de hecho, yo también en ese entonces tenía ya más de 30 años, que es otra cosa también que no se espera, ¿no? Que alguien que tiene una trayectoria profesional, que tiene ya cierta edad, dices, pues vas a volver a las aulas, cuando muchas veces la trayectoria es que inmediatamente después de que termines la carrera entres al máster, pues no. Entonces, bueno, yo lo tenía claro así, entonces decidí venir a Barcelona con los recursos que había conseguido acumular en mi trayectoria profesional y dije, ya me voy, porque tampoco en ese momento no encontré alguna opción de beca o algo viable. Postulé algunas, pero al ver que no iba a ser sencillo, dije, no puedo esperar más tiempo, me voy con mis recursos. Entonces vine a Barcelona. Tenía también el reto de ser autosuficiente financieramente, porque yo no tenía los recursos para estar un año en Barcelona. Tenía el reto de llegar aquí y encontrar sí o sí un trabajo de medio. Sin embargo, cuando llegué, me centré totalmente en entender el sistema académico. Estaba muy emocionada con todo lo que estaba aprendiendo. El máster que hice era bastante transversal, era enfocado para que personas con diferentes formaciones, yo soy ingeniera química de formación, pudieran entrar en el ámbito farmacéutico. Entonces había biólogos, había también farmacéuticos y habíamos de diferentes profesiones, lo cual también era muy rico, ¿no? A nivel académico. Y una vez que ya tenía como todo bastante, según yo, controlado, entonces sí me puse a mirar el tema de hacer prácticas, alguna vinculación con empresa. En ese momento también comencé a adentrarme más en la investigación, algo que me interesaba también hacer. Utilicé bastante bien todo el tiempo y toda la accesibilidad y la apertura que encontré en la universidad, porque yo estuve yendo puerta en puerta a los departamentos de investigación para conocer qué es lo que hacían y saber en qué departamento iba a hacer mi trabajo de final de máster. Entonces encontré algo que me gustó mucho en el departamento de biofarmacia. Me pareció interesante lo que hacían y comencé a colaborar con ellos en investigación, a la par que estaba buscando una empresa para hacer prácticas remuneradas, evidentemente, que es lo que me interesaba. En el segundo semestre ya comencé a hacer estas prácticas. Entré en una empresa farmacéutica multinacional que tiene sede en Barcelona.
Y bueno, eso ya también me tranquilizó mucho mi dinámica en cuanto a lo que seguía, ¿no? Porque tenía un medio de ingresos económicos, ya casi había concluido todas las asignaturas en el máster y estuve combinando por algún tiempo esto. Las asignaturas que me quedaban, estaba de tiempo completo en la industria y luego pues ya vino el planteamiento, ¿no? De que, oye, estoy muy bien aquí, creo que tengo muchas posibilidades de explorar más cosas y pues creo que me voy a quedar otro tiempo. En la empresa, porque estaba yo pues como becaria trainee y estaba empezando en otro departamento, entonces muy bien. Sabes que el tema, como lo ha comentado Leni, a nivel migratorio es un desafío que tenemos incluso cuando vamos en estas, pues digamos que condiciones un poco más favorecidas, ¿no? Porque estamos hablando de personas que tienen una alta cualificación, que sin embargo, pues no por ello existe este reto, ¿no? Y sobre todo, pues como en ese momento también la propia normativa, ¿no? A mí, por ejemplo, como estudiante solo te dan un año, que es el tiempo que duran tus estudios, o si es más, tienes que renovar sí o sí tu documentación a un año. Y la forma de renovarla es justamente, como comentaba Leni, que tú estés vinculada a un programa académico. Si sigues estudiando, pues puedes seguir teniendo esta residencia que es como estudiante. Cuando yo estaba estudiando, estaba permitido que trabajaras, pero solo por un tiempo parcial. O sea, tenía que haber se tenía que comprobar una compatibilidad entre los estudios que estás realizando y los tiempos en los cuales tú estabas haciendo un trabajo. Cuando yo termino las prácticas con esta empresa, estaba a mitad de mi segundo máster. Entonces igual tenía este reto de conseguir un empleo, de buscar fuentes de financiación. Para entonces ya había participado en varios convenios con universidad de empresa y tenía pues también una tutora que sabía cuál era mi situación migratoria y económica. En el último semestre que yo estaba en el doctorado, se abren unas plazas de profesora asociada en el departamento donde yo estaba. De conocer mi situación, preguntó también una profesora, ¿qué planes tienes para cuando tengas el doctorado? ¿No te interesaría estar en una plaza de profesor? Pero participo, postulo para la plaza, empiezo a dar clases en los últimos meses del doctorado. O sea, es una etapa que yo recuerdo a nivel emocional muy convulsa. Entonces, si me preguntabas en ese momento, ¿qué vas a hacer? Y yo, no sé, o sea, mi objetivo ahora es leer la tesis y después vienen vacaciones y no sé qué voy a hacer. Sin embargo, cuando hago la defensa de mi tesis doctoral, se une una investigadora del Instituto de Química Avanzada de Cataluña que le gusta mucho mi trabajo y me pregunta, terminando de leer la tesis, ¿qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer? Y yo, pues no sé, de momento quiero unas vacaciones, no quiero hacer nada. Y me dice, bueno, ¿por qué no vienes a mi departamento y hablamos? A lo mejor podemos hacer algo. Lo que ella hacía era muy similar o se complementaba. Yo me enfoqué en el desarrollo de sistemas nanoestructurados para aplicación de fármacos en la piel. Entonces, trabajé precisamente con liposomas, un tipo de sistemas, los cuales tienen muchas ventajas a nivel de administración de fármacos. Se utilizan ya desde hace mucho tiempo, pero yo estaba buscando primero experimentar con lo que es un nuevo sistema de administración. Era más viable enfocarlo al plan dermocosmético, pero también tiene muchas aplicaciones a nivel farmacéutico. Entonces, la doctora Olga trabajaba en desarrollo de estos sistemas, pero a través de un sistema que ellos patentaron. Ella tiene una patente, de hecho, creó una spin-off como parte del Instituto de Química Avanzada y tenía estas dos opciones. Entonces, le interesaba que esto que yo había hecho, estos estudios, que era pues una propuesta de un mecanismo de acción de estos sistemas en la piel a través de imágenes, a través del microscopio de fuerza atómica, que fue fundamental para que yo hiciera estos estudios. Eso fue algo muy pionero. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando por primera vez hablé de esto que estaba haciendo, de utilizar esta técnica para poder entender cómo se liberaban estos fármacos en la piel desde el momento de su aplicación, cuando ya empezaba una interacción de los sistemas de lípidos con la piel y a través de imágenes podíamos definir cómo iba a ser su eficacia. De hecho, esa era mi propuesta, utilizar esta técnica como un tipo de ensayo para poder definir cómo funcionaban.
fue maravilloso porque fue mi primera charla en un congreso, fue en la Universidad de Londres. Y fue la bomba, o sea, me encanta, o sea, ese fue como que wow, o sea, lo que yo he hecho, o sea, que era súper innovador y tal, entonces llamó mucho la atención, porque además yo hacía la visualización, o sea, en directo, en vivo y en el tejido humano, porque trabajamos con tejido humano. Entonces era todo muy innovador, a ella le interesó esto y quería ver como que esta parte también para entender los sistemas que ella trabajaba. Y bueno, hubo el planteamiento de hacer un postdoctorado en su grupo de investigación. De hecho, postulé una beca también para seguir en el postdoc, pero por un tema administrativo que fue el tema de el horario, no sé, el horario en el que había enviado la solicitud, no sé, pues ya no se pudo hacer. Entonces yo tampoco ya quería como esperar un año más a que saliera otra convocatoria o a ver qué hacer y tampoco ya me visualizaba estando otra vez, o sea, eso me quedó claro terminando el doctorado, dije, yo no vuelvo a estudiar un máster para estar aquí de forma legal, porque pues yo ya hice este recorrido, entonces si no se puede encontrar alguna forma aquí, pues me vuelvo a México. Pero tenía en ese momento que renovar el contrato con la universidad y ellos me dijeron que ellos hacían ese trámite, hacían el cambio a otro tipo de modalidad que era ya por trabajo y un trabajo vinculado a la universidad. Entonces dije, bueno, está bien, pero pues bueno, era lo mismo, yo tenía una plaza de poco tiempo y era pues por un año. Entonces sí estaba planteándome ya volver o si es que no se podían robar. O sea, siempre estuve como muy tranquila en ese sentido porque creo que siempre he tenido como esta idea de que, bueno, si algo ya no me gusta aquí, si algo ya no va bien, siempre está México, está mi casa, está mi familia. Era como, creo que una tranquilidad también que tenía y con la cual siempre estaba navegando. Sin embargo, me vuelve a contactar la doctora Olga y me dice que tienen una oportunidad para que me incorpore con ellos, pero en su empresa. Ya no con ella en su grupo de investigación, sino en la empresa. Bueno, en este caso una serie de entrevistas con los fundadores, vimos un poco, me plantearon qué era lo que querían que hiciera, les gustó mi perfil y comencé a trabajar con ellos en la gestión de proyectos de investigación. Y luego pues estuve haciendo ya incluso participando desde la propuesta del proyecto, qué podemos hacer todo el seguimiento desde el diseño hasta la comercialización. Todo esto incluían los programas en los cuales pedíamos financiación. Bueno, a nivel local de Cataluña, a nivel estatal, España, a nivel internacional en Europa. Y pues ese fue mi trabajo más de gestión científica, divulgación también. Me encargaba de la parte de comunicación científica, presentación de todas las innovaciones que había en la empresa en los congresos, materiales científicos, artículos, pero estos artículos ya no tanto en la investigación, sino también como enfocados más en el ámbito técnico comercial. Y así estuve en la empresa 7 años, sin embargo, en los últimos 2 años también como yo soy una persona como muy inquieta, que siempre quiere estar viendo más cosas, explorando, cambié de área, entonces en lugar de estar ya en la gestión de los proyectos, pues me fui al área de calidad y asuntos regulatorios. Y esa fue la última posición en la que estuve con ellos, porque después me viene otra oleada de cambio, la necesidad, porque sí fue una necesidad y un deseo de querer parar. Habían pasado ya 14 años que de forma pues no planeada había ocurrido todo esto que te estoy comentando. De llegar con una intención de hacer un máster a luego ver que habían pasado 14 años ya todo lo que había ocurrido, para mí era momento como de decir, ¿es este el camino? Si quieres seguir por aquí, ¿qué te planteas? Entonces, lo que sí o sí quería hacer era un paro, entonces decidí hacer un año sabático, decidí también terminar mi relación laboral con la universidad y con esta empresa. Lo visualicé como un cambio desde cero. O sea, al final para mí conseguí muchísima confianza por visibilizar todo el trayecto que había tenido. Entonces, mi planteamiento era, si logré hacer esto con la licenciatura sin ningún máster, es que puedo hacer lo que sea, ya tengo toda esta experiencia, todo esto, entonces no voy a tener, bueno, evidentemente desafíos, pero no me va a implicar nada excepcional el volver a incorporarme y regresar. Entonces también en ese año sabático, pues mi planteamiento era estar en México, estar con mi familia,
viajar y dedicarme a mis intereses personales, o sea, dejar de estas dinámicas la verdad es que de mucho trabajo, porque había momentos en que las clases en la universidad y la empresa, pues en conjunto, me llevaban 12 horas de trabajo al día. Esto era por periodos cortos, no era siempre, eran momentos especiales, pero sí con esto y con trabajos que empecé a hacer también, con participaciones en el ámbito de las asociaciones civiles, me implicaba como estar todo el tiempo ocupada y quería una pausa. Entonces decidí esto, el año sabático, venir a México. Y luego aquí pues ya también empieza una historia nueva, pero justamente en el ámbito ahora que comento de la sociedad civil, soy cofundadora de una asociación sin fines de lucro que agrupa a profesionistas mexicanos. Entonces, algo que he observado y que en forma personal he vivido es el hecho de que siempre queremos mantener ese vínculo con nuestro país. Al parecer, por lo que me han dicho muchas personas, eso es algo que se manifiesta de forma muy específica o como más fuerte en los mexicanos. Me dicen, es que yo no conozco ningún mexicano que haya perdido ese vínculo con su país, con sus raíces, con querer estar ahí. Y nosotros, por ejemplo, en el ámbito de profesional, lo que sí había mucha conciencia es eso, en que estando en otros lugares, estando, por ejemplo, en España, cómo podíamos seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Pero también ante los estudiantes, por ejemplo, de nivel medio superior, de educación superior, el ser también un contacto o el incluso compartir estas experiencias y acoger a los estudiantes que recién llegan a la ciudad y que no conocen a nadie, porque quienes formamos parte de esta asociación, todos hemos vivido ese proceso, todos. Y hoy día, pues hay mucha gente que a lo mejor tiene más de 20 años viviendo allí, que ya está totalmente asentado, que tiene a su familia allí, pero que hemos transitado por este camino. Entonces, eran como los principales objetivos de la asociación. Tienes 13 años, más de 13 años, pero luego ya le quisimos dar la formalidad, nos constituimos como asociación y tenemos pues ya todo en norma como para poder operar. Entonces, parte de estas acciones o actividades que realizaba pues era conocer a más gente, asistir a estos networking, en donde conocí en uno de ellos a Leni. Justamente era un networking en donde organizaba una entidad que es justamente solamente egresados de una institución de México, Tecnológico de Monterrey. Ellos tienen su asociación, que son Exatec, y que también están como muy activos, conectándose entre ellos en diferentes partes del mundo, al igual que Red Global. Entonces allí conozco a Leni y me entero que está haciendo un máster en divulgación de la ciencia, lo cual es una también de las acciones que nosotros estábamos impulsando desde la asociación. Entonces me pareció muy interesante, hablamos de ciencia, que fue creo que lo primero que hablamos, y fue como que el punto en común le comenté de la asociación, porque por eso yo estaba también en networking, para invitar a todos los asistentes a la asociación, y a partir de ahí pues empezamos a conectar, primero en hacer alguna actividad con divulgación, después la invité a colaborar ya como coordinadora del área de emprendimiento. Y algo que ocurre mucho con Leni, conmigo, y me pasa con otras personas, es que es de estas personas que te unes y no es inevitable empezar a crear. O sea, a partir de una idea, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Y entonces sí, viene el feedback, sí, pero podemos hacer esto, sí, pero más. Y siempre es como que estar pensando en qué más vamos a hacer, qué podemos hacer, cómo lo vamos a hacer, y así fue como empezó nuestra colaboración. El Latin Hub fue como un proyecto también que se gestó de hace muchos años, que empieza de estas inquietudes, de estas propias experiencias vitales de cada una de las dos, que nos llevan ahora, porque hoy en día Leni y yo estamos justamente esto, impulsando nuestros propios emprendimientos y también ayudando y compartiendo nuestra propia experiencia con otras mujeres latinoamericanas que también están en ese camino. Muchas gracias, Marta, muy completa. Así que vamos a pasar ahora a hablar de Latin Hub, precisamente, cómo surge. Y ahora Latin Hub está a punto de celebrar su segunda edición. ¿Cómo definen el proyecto? ¿Cuál es la misión y la visión de Latin Hub? El proyecto nació, como decía Marta, tiene ya una historia.
La historia remota rápida es que, bueno, vimos que había muchas mujeres, muchas mexicanas emprendiendo y que eran emprendimientos aislados, ¿no? Y nos dimos a la labor de, pues, de entrevistarlas, de saber cómo habían sido sus experiencias y nos dimos cuenta esto, ¿no? Que eran experiencias aisladas, ¿no? De mucho trabajo porque no había una comunidad. Además de esto, te enfrentas a un sistema que desconoces, ¿no? A un sistema, formas, un sistema jurídico, una forma de hacer las cosas muy distinta a como es en México y en Latinoamérica. Y bueno, el emprendimiento en sí mismo pues es duro, ¿no? Es una carrera de fondo. Al ver esto, nosotras pues dijimos, es que es obvio que aquí hace falta una red, ¿no? Hace falta comunidad. A partir de ello y de seguir un poquito más en este camino, pues llegamos a concebir la idea del Latin Hub, ¿no? De una feria, ¿no? De un encuentro donde pudiéramos ponernos cara, porque veníamos también trabajando en el online. Todo esto coincidió con la pandemia y queríamos ponernos caras, ponernos, ¿sabes? Ponernos cuerpos y queríamos crear comunidad, compartir experiencias de una manera más cercana. Entonces así se concibe la primera feria de emprendimiento Latin Hub. Básicamente ese era nuestro objetivo, ¿no? Crear comunidad, visibilizar que habían muchos emprendimientos, que habían mujeres emprendiendo, que no era fácil, ya no solo el emprender, sino el además ser mujer, ser migrante. Y esos eran como, además, ¿no? Como eran plus que iban añadiendo retos a la carrera del emprendimiento. Entonces, bueno, así surge la primera feria y a partir de ahí continuamos haciendo distintas actividades, ¿no? También nos dimos cuenta que necesitábamos crear esta comunidad fuera de esta primera feria, que fue un evento que concebimos en el consulado de México en Barcelona. Y fuera de ahí continuamos creando talleres, charlas, donde siguiéramos conociéndonos, donde mujeres con experiencia nos siguieran compartiendo, pero ya a un nivel de enseñarnos, ¿no? Y de apoyar a aquellas mujeres que estaban sintiendo esa necesidad de emprender, ¿no? Emprender por distintas circunstancias. Y así estuvimos a lo largo de año y medio hasta conseguir esta segunda feria Latin Hub. Entre nuestros objetivos está crear comunidad, crear conexiones. Para nosotros es fundamental. Cuando migras, dejas atrás tu red de contactos de cualquier tipo, ¿no? Profesional, amigos, tus redes se quedan del otro lado. Entonces, también es por eso que uno de los objetivos del Latin Hub es crear también estas conexiones, ¿no? Crear esta red, visibilizar y acompañar los emprendimientos a través de todas estas actividades que hacemos. Esos serían como los ejes principales del Latin Hub. Muy bueno, van a tener la siguiente edición este próximo viernes 18. Entonces, que si quieren compartir un poco el proceso de organizar esta segunda edición. Cuando organizaron la primera, ¿sabían que iba a haber una segunda? También, ¿qué desafíos tuvieron con la primera que ahora no se han encontrado con la segunda a la hora de preparar? Me refiero. Y por último, si nos pueden decir dónde va a ser, cómo podemos participar, dónde las podemos seguir también. Ha sido un proceso muy interesante, todo desde la creación hasta el momento en el que nos encontramos en Latin Hub. Al inicio, la verdad es que sí estuvimos dándole vueltas porque tenemos una visión muy grande para Latin Hub. O sea, visualizamos este proyecto con un alcance muy, muy grande, pero también como buenas científicas y como sabemos que hay un proceso, sabemos que hay que llevar etapas, sabemos que hay que ir adquiriendo conocimiento para después ir poniendo en práctica e iterando. La primera vez que hablamos de Latin Hub, lo visualizamos, el evento para poder reunirnos físicamente, lo visualizamos como una feria. Porque una feria para mí me transmite eso, ¿no? Como muchas actividades, muchas cosas, un lugar en donde encuentras muchísimos elementos de que te interesan, que quieres estar ahí en todo.
y así lo visualizamos, también con gran alcance. Sin embargo, teniendo en cuenta los recursos con los que contamos, nosotros, te digo, es un proyecto autofinanciado, no tenemos recursos, no recibimos recursos de ningún tipo, nuestras actividades son totalmente gratuitas para las beneficiarias, contamos con apoyo de aliados estratégicos, como es el caso del Consulado de México en Barcelona, que siempre nos apoya para las iniciativas y siendo sede de estos eventos y talleres que siempre proponemos. Entonces teníamos la sede y como había muchísimas más cosas que poner para la celebración de la feria, pues conseguimos a las talleristas, ponentes, también identificamos pues un programa o un estilo de programa que pudiera también ayudar a que las protagonistas fueran las propias emprendedoras, ¿no? Entonces incluimos un programa de pequeñas charlas tipo stand-up, así muy informales, en donde nos contaran su experiencia en emprendimiento, porque justamente uno de los objetivos es eso, el compartir conocimiento, el que alguien más te diga, mira, yo me enfrenté a esto y lo solucioné de tal forma, o que la nueva emprendedora tal vez tiene solamente en su idea hacer algo, que esto lo pueda enriquecer con el feedback de alguien más, que pueda testear incluso en petit comité, ¿no? Una idea o algo que está gestando, es muy valioso y acelera muchísimo el que tú lo puedas llevar. Entonces, la primera edición fue así, fue ya darle muchas vueltas hasta encontrar el detonante de decir, tenemos que hacerlo ya y como sea, pero vamos a hacerlo con lo que tenemos. La verdad es que salió muy bien y superó nuestras expectativas porque empezamos a ver que había muchísimo interés y que sí eran necesarios estos espacios. En esta primera edición vinieron 70 mujeres de 8 nacionalidades, en donde lo que encontramos al finalizar del evento de verdad que nos dejó con la satisfacción de decir estamos haciendo lo correcto y tenemos que hacerlo. Ya en la primera edición anunciamos que se llevaría a cabo una segunda edición que no pudimos llevar a cabo en el año siguiente porque estábamos Len y yo en México, estábamos ya entre Barcelona y México, la logística era complicada. También en ese momento, hasta ese momento, aunque sí hemos tenido siempre la colaboración, como dice Leni, de muchas especialistas para los talleres, profesionistas y tal, la organización de todo esto sí recaía básicamente en nosotras dos. A diferencia de esta edición a la que tenemos ahora, podemos decir que se ha consolidado ya un grupo de colaboradoras que están activamente también proponiendo y haciendo y operando todo lo que será la segunda feria. Creo que ha sido un salto importante el que estamos teniendo ahora para esta segunda edición, también porque ahora estamos haciéndola en coordinación con Barcelona Activa, a través de un programa en específico que es el programa Lidera. Este programa Lidera está enfocado exclusivamente a mujeres profesionistas de directivas y emprendedoras. Entonces estamos ya dentro de un ecosistema bastante rico que además fortalece estos lazos a nivel local que siempre hemos visto son necesarios, ¿no? Sobre todo a nivel institucional, a nivel también de estar en contacto con otras entidades, porque nosotros somos una entidad que forma parte de este programa, ya como entidad, no como personas, no como Leni, no como Marta, sino como un proyecto que está ayudando a las mujeres emprendedoras. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer eventos, talleres, contamos con la infraestructura de Lidera y que también nos permite, ¿no?, tener estos espacios para poder celebrar todo esto, y la feria es uno de ellos, que esta vez estamos haciendo en colaboración con el programa Lidera de Barcelona Activa. Nos han ofrecido pues todas las instalaciones, o sea, tienen allí una terraza excelente, una zona de comida, una sala muy grande que es para este tipo de eventos. Hay aforo limitado, entonces les invitamos a que asistan a esta feria. Ahora Leni nos da más detalles de cómo ha sido conformado el programa y cómo será esta segunda edición. El programa, como había comentado, pues una es visibilizar, ¿no?, que hay muchas mujeres emprendedoras, migrantes, latinas, y que están haciendo cosas muy bonitas, ¿no?, y que trabajan muy fuerte y que son mujeres exitosas. Y justo en esta línea de visibilizar, hemos invitado a 4 mujeres cuyos trabajos nos inspiran. Una es Clara Deloa, es una actriz y que trabaja con las emociones del cuerpo
Hemos invitado a Flor Abiuso, una argentina también, que es una crack en SEO. Hemos invitado a Emma, que es una rumana, que también una mujer con una trayectoria aquí empresarial bastante grande, que ha comenzado también como muchas migrantes desde cero, ¿no? Desde los trabajos más sencillos hasta ahora tener pues un liderazgo empresarial bastante importante en su ramo. Y también tenemos una sesión de networking. Como había mencionado, el que podamos hacer el máximo número de conexiones es sumamente importante para Latin Hub. Además de esto, bueno, con el apoyo del consulado, hemos intentado también que sea un evento que alcance todo el continente latinoamericano, ¿no? Es decir, a todas las mujeres latinas que estamos aquí, pues nos han apoyado al difundir también este evento a través de diferentes consulados que también están situados aquí en Barcelona, para conseguir que sea esto algo heterogéneo también, ¿no? Donde no nada más las mexicanas, ¿no? Nos veamos representadas, ¿no? Sino que todos estemos ahí representadas. De hecho, eso es algo sumamente importante en Latin Hub, que en Latin Hub somos todas las que estamos ahí. El protagonismo es de todas. Entonces, bueno, tenemos una jornada el próximo viernes 18 de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Espacio Lidera de Barcelona Activa. Bueno, además de esto tendremos exposición de productos y servicios. Entonces hemos invitado a la comunidad que si tiene un producto o un servicio nos lo hagan saber, y a partir de ahí estamos distribuyendo los stands de los cuales tendremos disponibilidad el día del evento. ¿Cómo pueden inscribirse? Pueden ir a nuestra página web latinhub.org y ahí revisan el programa, ahí está el programa, y también pueden dar clic para hacer su registro, ¿no? Como mencionó Marta, este es un evento gratuito donde lo que buscamos es reunir a la comunidad, crear este tejido o ayudar a crear, ¿no? Porque en realidad ya hay muchas asociaciones, muchos círculos de mujeres emprendedoras. Entonces nosotros queremos pues también contribuir dentro de este tejido. Bueno, entonces latinhub.org, nuestra página. También tenemos Instagram, que es latinhub_bcn, y bueno, también ahí podrán revisar todas nuestras publicaciones. También está el enlace en nuestro perfil, el enlace para que puedan registrarse. Básicamente ese es el procedimiento. Súper, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por contarnos y compartir sus historias. Son muy inspiradoras, y también por presentarnos Latin Hub. Yo voy a dejar todos los enlaces que has mencionado, Lenny, en las notas del episodio. Muchas gracias por venir y por pasarse por el podcast. Muchas gracias a ti, Michelle. Gracias por llegar hasta aquí. Latin Hub nació para acompañar, visibilizar y conectar a mujeres migrantes que emprenden y crean comunidad. Si este episodio te hizo pensar en alguien que está empezando de cero o reinventándose, te invito a compartirlo. En las notas encontrarás el enlace a la web de Latin Hub y a su perfil de Instagram. Si quieres llevar esta conversación más allá, colaborar, proponer un tema o compartir ideas, estaré encantada de seguir tejiendo espacios donde reflexionar, porque creo profundamente en el poder de las conversaciones para tender puentes entre culturas, generaciones y experiencias. En nideaquinideallí.com tienes todos los episodios organizados por temas, el formulario para compartir tu historia o proponer espacios y la opción de suscribirte a la newsletter. También puedes apoyarnos invitándonos a un café virtual en Buy Me a Coffee o vía PayPal, y encontrarás toda la información en la web y en las notas. Gracias de corazón por estar aquí. Nos escuchamos pronto.